Legisladores aclaran alcances de la ley para la eliminación de la violencia de género contra las mujeres. Listo informe para primer debate de proyecto de reformas al Código de la Democracia. Este 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar, con Belkis Sánchez. Lunes 16 de octubre de 2017, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos siguen cada día a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en todas las provincias del país y también a quienes nos sintonizan por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la revisión de la información. La movilización del pasado fin de semana de organizaciones sociales, colectivos y padres de familia sobre el proyecto de ley para erradicar la violencia de género ya genera reacciones en la Asamblea Nacional. A decir de los integrantes de la comisión ocasional que trata esta propuesta, existe desinformación sobre el espíritu de la norma. Bajo el lema "Con mis hijos no te metas", en varias ciudades del país cientos de ciudadanos se movilizaron en contra del proyecto de ley para erradicar la violencia de género contra las mujeres, pues según sus argumentos se abordarían temáticas como la ideología de género. Según la titular de la Comisión Ocasional, Mónica Alemán, existen definiciones y principios en la norma, completamente estudiados. Lo que sí existe, dijo, es desinformación. En esta ley no existe la ideología de género, no está planteada en ningún artículo de la ley. También la asambleísta Dayana Pazley tiene su lectura al respecto. Hay terminologías que son muy académicas, que están muy lejanas a la realidad. Otro de los pronunciamientos desde las organizaciones sociales es que se trataría de imponer en las instituciones educativas la educación sexual, desligando a los padres de familia a la formación de sus hijos. Alemán lo aclara. En ningún artículo de la ley pues dice que se quita el derecho de educar a los padres, más bien se habla de un principio de corresponsabilidad. Frente a estos pronunciamientos del asambleísta Sebastián Palacios, respalda lo dicho por la asambleísta del oficialismo. No tiene nada que ver con dar educación sexual en las escuelas o pretender que se instaure la ideología de género a los niños y niñas. Finalmente, la asambleísta Mónica Alemán recuerda el sentido de la norma ante varias reacciones, incluso de los grupos LGBTI del país. Consta una transitoria en la que dice que en el caso de que llegue acá un proyecto de ley específica para los grupos LGBTI, la Asamblea debe dar trámite. Cabe recordar que la propuesta de ley surgió con el fin de erradicar la violencia de género en el país, pues en lo que va del 2017 los casos de femicidio ascienden a 120. Mariela Logroño, TVL Noticias. En otro ámbito, no hay fecha para la audiencia preparatoria de juicio en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, acusado de presunta asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. La defensa de Glass presentará nuevas denuncias en contra del juez que lleva el caso, Miguel Jurado Favara. Con el pedido de habeas corpus y recusación en contra del juez Miguel Jurado, la defensa del vicepresidente de la República, Jorge Glass, logró que la audiencia preparatoria de juicio dentro del caso Odebrecht quede suspendida sin fecha para su instalación. En un primer momento estaba previsto que dicha audiencia se instale este lunes 16 de octubre en la Corte Nacional de Justicia. Con la primera solicitud, el abogado de Glass, Eduardo Franco Lor, buscaba la libertad del segundo mandatario, acusado de presunta asociación ilícita en la trama de sobornos de la empresa brasileña. Que jamás iba a escapar, no hubo constancia, el vicepresidente ha dicho que se somete a la justicia y quiere que esto, de este tema, de este entramado de Odebrecht, salga la verdad. Pero este pedido fue negado por el Tribunal de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Rosa Álvarez, Asdrúbal Granizo y Merck Benavides. Ahora queda por resolver el pedido de recusación en contra del juez Miguel Jurado, solicitud ingresada por la defensa de Glass el pasado viernes. Necesitamos un juez independiente, un juez que no haya dado su opinión como hizo el doctor Jurado Favara,
aceptando situaciones inexistentes. Hasta el momento tampoco se conoce cuándo se resolverá el pedido de recusación o cambio de juez. Entre tanto, la defensa de Glass ya ha anunciado 2 nuevas acciones. La primera, una apelación a la resolución del Tribunal Laboral que negó la solicitud de habeas corpus. Y 2, se conoció que el abogado Eduardo Francolor denunciará al juez Miguel Jurado por el presunto delito de prevaricato. De ahí que una vez evacuados todos estos pedidos interpuestos por la defensa del segundo mandatario, la justicia anunciará hora y fecha para la audiencia preparatoria de juicio por presunta asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El plan económico anunciado por el presidente de la República, Lenín Moreno, se sustenta en el impuesto a la renta. De acuerdo al primer mandatario, los ciudadanos que perciben más de $3,000 mensuales deberán aportar al impuesto a la renta a su 13º sueldo a partir del 2018. El plan económico anunciado por el presidente de la República, Lenín Moreno, tiene como sustento el impuesto a la renta. De acuerdo al Servicio de Rentas Internas, habrá incentivos para las pequeñas y medianas empresas. El director del SRI, Leonardo Orlando, detalló la primera. Las nuevas microempresas que se creen a partir de la vigencia de la ley tendrán una exoneración de 2 años del impuesto a la renta. Según el SRI, las microempresas ya establecidas dejarán de pagar el impuesto a la renta por sus primeros $11,000 de utilidad. Y pagarán el impuesto sobre esa franja excedente, sobre el exceso de esa franja exenta. Dentro del plan económico, el Ejecutivo también anunció que presentará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que elimine el anticipo del impuesto a la renta a las empresas cuyas ventas anuales no alcancen los $300,000, que según el jefe de Estado son el 82% de las empresas existentes. Es decir, que apenas el 18% de las sociedades, el segmento de pequeñas que queda, las medianas y las grandes, son las que seguirán calculando el anticipo del impuesto a la renta. Otra decisión adoptada por el Ejecutivo es que el impuesto a la renta para sociedades volverá a ser del 25%. Como lo hacían hasta el año 2010. Estamos totalmente alineados al principio constitucional de progresividad, de equidad y de suficiencia recaudatoria. Además, para los trabajadores que perciben más de $3,000 mensuales, el impuesto a la renta se aplicará también al 13º sueldo a partir del 2018. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y las medidas económicas planteadas por el primer mandatario son en muchos casos desconocidas por parte de la ciudadanía y en algunos otros casos también fueron calificadas como tibias. Temas como el manejo y control del dinero electrónico y la posible derogatoria de la ley de plusvalía fueron abordados. La ciudadanía se refirió a las propuestas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno días atrás. De los entrevistados, muchos desconocían el contenido de estas medidas, como el caso de Antonella Moreno y Brian Armijos. En realidad no he escuchado nada de las medidas planteadas, entonces no tengo conocimiento alguno sobre el tema. La verdad que no he escuchado ni tengo conocimiento. Uno de los temas a los que la ciudadanía se refirió mayoritariamente es el referente al uso del dinero electrónico y su control por parte de la banca privada y también a una posible derogatoria de la ley de plusvalía. Decirle la verdad, yo nunca he manejado eso. Sí, de la plusvalía sí estaríamos de acuerdo en eso. Porque diga usted, ha afectado mucho últimamente en los 10 años, lo de la plusvalía ha afectado a la situación económica del país. Siempre se luchó por esa derogatoria. Y creo que es lo correcto que se derogue esa ley. Es una cosa mala y si la banca privada va a ejercer eso, me parece bien. Por su parte, Ruperto Arias cuestionó el modelo de gobierno del presidente de la República. Las económicas son tibias. No veo la claridad que necesita un ciudadano para decidirse por una cosa o por otra, ¿no? Parece que él también anda en duda. Yo no sé si por agradar a sus excompañeros o por tener más apoyo del público. Las medidas económicas buscan, según el jefe de Estado, mejorar la economía nacional, fortalecer la dolarización y generar fondos para cubrir el programa social del gobierno. Karel Sack, TVL Noticias. Minga chewai chiga yukuna yukun chinyami kasna kachichi kikipa guasiman chamukun chiquicho ashimi pi wije kunata rixi chingapa. Mashi Belki Sánchez ayichichi wije kunawan kaipi kallarinchi. Reacciones ley género.
Kashna kai hunkay tukuri punjakuna ima mitukuy kay llaqtakuna ima pika ayllukuna tandanakuykuna yaya mamakuna ima pishu kaparinakuyta kallarirkakuna kaypika imashina llakashna kay warmikuna llakichina kay kamachi rurarina ima pimishu hatun yuyay kay género chasna kay yuyay chaypi churarikun nishpami kaypika kaparinaman lluksishkakuna shinallati kay mingarishka pillanka apukuna imaka ninkunami mana chasnachu kan ashtawanpish hatun yuyay ukuman tiyashkatami mana alli hamuktashkakuna shinapash ñukunchika ashtawan riksichishpa ayllukunawan ñawpanman katishunmi nishpami willachishka. Proceso Jorge Glass shinallati kay audiencia preparatoria de juicio ñawinchi imami mana imapunja kallarinapaq kunanka rikurin shinallati kay punjakuna imami kay Jorge Glass kay llaqta pushak imaka wichkashka tiyakun shinallati kaypimi imashinalla kay hatun ñawpanman ñawinchikuna katinapaq ñawpanman rikukunchi nishpami riksichishkakuna. Tributos, medidas económicas, shinallati kay punjakuna, llaqta pusha, kashna kulki, kuna manta, imashina, musugyachina, chiyashka, imatami, kay punjakuna kakaypi, rimanakushpa katikunkuna, shinallati kay mantaka kay impuesto a la renta, ninchi mano kulki, imatami, kaypika ashtawan rikushpa ñukunchi kay shamu guata, ishkay waranga chunga pusa guata manta, kaypika ashtawan rikushun kashna kimsa waranga, kay dólar kulkita y allita hapis kuna mantami, kayka wichima ringanishpami, Willachishkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más noticias, amigos. Las reformas al Código de la Democracia ya tienen informe para primer debate. La Comisión de Justicia aprobó el documento en donde se incluyen temas como la obligatoriedad para que los candidatos que se postulen a la reelección lo hagan con licencia sin sueldo. El informe para primer debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia fue aprobado por unanimidad. En el documento se modifica el artículo 93 del Código para que la licencia sin remuneración tenga el carácter de obligatoria para la autoridad que busque la reelección al cargo. La asambleísta Verónica Arias es la proponente del texto. Licencia obligatoria para participar para un cargo, para la reelección de un cargo de elección popular. Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, precisa que dicha remuneración será sin sueldo, sino que sea con cargo pues a su propia actividad política. Actualmente, según el Código de la Democracia, la figura de licencia sin remuneración para las autoridades que busquen la reelección al cargo es opcional. Para quien sí es obligatoria, es para el funcionario que busque un cargo de elección popular diferente. Marcela Aguiñaga precisa que otros temas también se incluyen en este informe para primer debate. Quede claro cuáles son las diferenciaciones de las infracciones electorales que le corresponde sancionar al contencioso electoral versus las atribuciones que le corresponden al Consejo Nacional Electoral. Eso es un tema también importante. El documento será enviado al presidente de la Asamblea Nacional para la convocatoria a debate en el Pleno del Legislativo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea inició un proceso de socialización en territorio para conocer propuestas y observaciones en el marco de la elaboración de un proyecto de reformas al COTAD. En Esmeraldas, organizaciones sociales y autoridades plantearon temas como la asignación de recursos, competencias de los GATS, entre otros. Varios aspectos fueron parte del debate dentro de la elaboración de un proyecto de reformas al COTAD que propone la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea. En Esmeraldas, organizaciones sociales y autoridades expusieron sus argumentos. Por ejemplo, Rubén Perea, concejal, dijo que es necesaria una revisión integral del código, pues estarían vulnerando las competencias de los GATS respecto al uso de suelo, y criticó la creación de una superintendencia. Pero, oh sorpresa, nos crean una ley en la que se pone una superintendencia. Entonces, sí considero que hay ambigüedad allí. Desde las organizaciones campesinas, Miriam Rodríguez y Darwin Esterilla también hicieron duras críticas a las atribuciones de los GAT provinciales, pues la vialidad sigue siendo un problema para el traslado de productos. Porque ni siquiera tenemos viabilidad para poder sacar nuestros productos. Ha olvidado los caminos vecinales, que es responsabilidad de las prefecturas. La asignación de recursos a los GATs parroquiales también fue tema de análisis.
Marco Calderón, en representación de la parroquia Unión Quinindé, puntualizó las necesidades insatisfechas en la zona. El porcentaje que nos envían a los gobiernos parroquiales es muy poco. En este espacio, el titular de la comisión, Montgomery Sánchez, recordó la importancia de la socialización en territorio. Que hemos luchado por una verdadera autonomía, por una verdadera descentralización. Cabe destacar que en el 2010 entró en vigencia el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. Sin embargo, luego de 7 años, la Comisión de Gobiernos Autónomos analiza una serie de reformas que lo llevan a territorio. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales continuó el tratamiento del Tratado de Asistencia Jurídica entre Ecuador e Italia. Además, la mesa aprobó por unanimidad el informe que recomienda al Pleno su aprobación sobre el acuerdo entre el Ecuador y el Consejo Federal Suizo sobre la exención mutua de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales o de servicio. Para profundizar en el tratamiento del Tratado de Asistencia Jurídica entre Ecuador e Italia, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió al catedrático universitario Pablo Encalada, quien explicó que el instrumento internacional amplía la asistencia judicial en materia penal con el propósito de reprimir la criminalidad en respeto a la soberanía, igualdad y ventaja mutua. El mecanismo de investigación este tratado no es para efectos del cumplimiento de la pena, ni para detenciones ni para extradiciones, sino para entregar información tendiente a determinar la responsabilidad penal en tal o cual delito más allá de la nacionalidad. La asambleísta Marcela Guiñaga también formó parte del análisis de dicho tratado. Allí la legisladora agregó que existe normativa ecuatoriana de cooperación jurídica con convenios internacionales, como por ejemplo el artículo 196 del COIP. Ya hoy mismo tenemos la tipificación para combatir la delincuencia organizada transnacional. Ecuador, en base a estas normas de asistencia penal, puede realizar investigaciones conjuntas con otros países, inclusive con órganos mixtos de investigación. Otro de los artículos que va de la mano con el Tratado Internacional, según Aguiñaga, es el 497 del COIP, que se refiere a la asistencia judicial recíproca. Que los fiscales pueden solicitar asistencia directa a sus similares u órganos policiales en el extranjero para realizar primero prácticas de diligencias procesales, pericias o algún tipo de investigación de los delitos que se encuentran previstos dentro del Código Orgánico Integral Penal. Posteriormente, la mesa aprobó por unanimidad el informe que recomienda al Pleno su aprobación sobre el acuerdo entre el Ecuador y el Consejo Federal Suizo sobre la exención mutua de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales o de servicio. María Fernanda Medina, TVL Noticias. En otro orden de la información, amigos, desde 1981 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, celebra a través de diversas actividades el Día Mundial de la Alimentación. Esta fecha fue instituida como tal en 1979 para sensibilizar a la humanidad sobre los problemas y la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. El Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre conmemoró este día. El Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre conmemoró el Día Mundial de la Alimentación que se celebra el 16 de octubre anualmente. Cambiar el futuro de la migración, invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural fue el tema de la edición de este año. Ecuador ha tenido importantes avances en materia de seguridad alimentaria. En el año 2013, la Asamblea estableció esta fecha como el Día Nacional de la Seguridad Alimentaria, con los objetivos de reconocer la lucha de pequeños y medianos productores, quienes proveen más del 70% de los alimentos que se consumen en el país, promover la producción agropecuaria nacional y fomentar el trabajo intersectorial e integral de los diferentes actores del sector agroalimentario. El representante en Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, John Preissing, destacó la situación ecuatoriana. Que el país está con grandes logros. Sabemos que paulatinamente las cifras de desnutrición han ido bajando, es un buen dato. Por su parte, el asambleísta Mauricio Proaño, coordinador de este frente, se refirió a la realidad de las familias agrícolas en el país. El ingreso de las familias campesinas, el 38% es ingreso no agrícola. En ese sentido, la ministra de Agricultura y Ganadería, Vanessa Cordero, sostuvo que la asociatividad entre los trabajadores agrícolas debe ser fortalecida. Hay que fortalecer la asociatividad, porque solo así podremos ver los resultados de todas las políticas agropecuarias que se puedan dar en el país.
Desde 1981, la FAO celebra este Día Mundial de la Alimentación para sensibilizar a la humanidad sobre los problemas y la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Karel Sack, TVL Noticias. El cáncer de mama se ha convertido en la primera causa de muerte en el Ecuador, enfermedad que puede ser prevenida. El Día de la Lucha contra el Cáncer se recuerda el 19 de octubre de cada año. No obstante, con ocasión de esta fecha, la Asamblea Nacional del Ecuador prepara para este martes una serie de actividades a través de las cuales se busca sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención y detección temprana. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en el Ecuador la primera causa de muerte es el cáncer de mama con un 35,4%, un cáncer que no solo da a las mujeres, sino también a los hombres. Hemos preparado un reportaje en donde detallamos las causas, el tratamiento y qué actividades se realizan por conmemorar el 19 de octubre, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Cada 19 de octubre se celebra el Día contra el Cáncer de Mama, como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra esta patología. Una fecha que invita a evaluar qué medidas preventivas se han adoptado en favor de hombres y mujeres víctimas del cáncer. Para abordar la temática conversamos con el ginecólogo Patricio Barzallo, quien explica en qué consiste esta patología. Una alteración de las células de la glándula mamaria que se transforman, se multiplican anárquicamente y forman tumores malignos. ¿Y cuáles son sus causas? Está comprobado de que existe un factor herencial en lo que es fundamentalmente las familias que tienen cáncer. La Asamblea Nacional se une a la lucha contra el cáncer. Para ello, en sus instalaciones, 4 equipos del Ministerio de Salud Pública y de la Asamblea Nacional realizarán exámenes gratuitos a las mujeres y hombres que se den cita al Parlamento ecuatoriano para examinarse y así prevenir el cáncer de mama. Una de las voces de esta jornada de prevención es la asambleísta Wendy Vera. Ella cuenta su testimonio de vida e invita a estas actividades que nacen desde la Asamblea Nacional. Como sobreviviente del cáncer, lo único que podemos hacer es prevenir. A la par de las actividades, la Asamblea Nacional realizará la entrega de reconocimientos a instituciones o personas que han dedicado su vida a este tema social. Y finalmente, el encendido de luces en la fachada de la Asamblea Nacional, como símbolo en la lucha contra el cáncer de mama. Mariela Logroño, TVL Noticias. Unión Interparlamentaria, Asamblea número 137. Democracia, diversidad cultural, pluralismo, movilidad humana e inclusión fueron 5 de los puntos tratados durante la intervención de la legisladora Doris Solís, representante de Ecuador en la Asamblea General número 137 de la Unión Interparlamentaria UIP. La asambleísta sintetizó los esfuerzos del país por llevar la voz de una nación diversa y pluricultural, así como de sus representantes parlamentarios electos democráticamente. Según dijo, muchos estados del mundo consideran que la diversidad cultural es un patrimonio de la humanidad. Sin embargo, insistió en que no bastan las declaraciones y principios, sino que hoy más que nunca se requiere que esa diversidad se comprenda y reconozca dentro de las leyes y políticas de los países. Doris Solís también hizo énfasis en la composición del Parlamento ecuatoriano, que por primera vez tiene un 15% de representantes indígenas y afrodescendientes, junto al 40% de mujeres. Hizo notar que los parlamentos deben ser el ejemplo de los principios que defienden. Asimismo, la asambleísta solicitó a los parlamentarios del mundo que consideren el tema de la movilidad humana. Recalcó que no es aceptable la paradoja de que los capitales y las mercancías tengan libre movilidad, mientras que las personas son consideradas ilegales, por lo que hizo votos por la ciudadanía universal. Y en el marco de esta cita internacional hubo otras actividades este fin de semana. Los legisladores ecuatorianos se reunieron con representantes de China y Rusia con el objetivo de fortalecer iniciativas parlamentarias que fomenten la cooperación, comercio e inversión con nuestro país. Además, el legislador Juan Cristóbal Lloret participó en el tercer foro de jóvenes parlamentarios, mientras que el asambleísta Fernando Burbano abordó el papel de la ONU en la gobernanza internacional. Aquí el resumen. Durante la asamblea número 137 de la Unión Interparlamentaria, los legisladores Doris Solís, Ángel Sinmaleza y José Chalá se reunieron con Wang Xiaochu, vicepresidente de la Cámara del Congreso de la República Popular China, con el objetivo de fortalecer iniciativas parlamentarias que fomenten la cooperación, comercio e inversión del país asiático con el nuestro.
Además, los legisladores ecuatorianos van consolidando el acuerdo entre Ecuador y Rusia, ya que aseguran que el país europeo es un socio comercial muy importante para el país, por lo que es necesario ir fortaleciendo el intercambio. También se prevé la cooperación académica científica, pues más de 10.000 ecuatorianos se han formado en universidades rusas. De su lado, el legislador Juan Cristóbal Lloret participó en el tercer foro de jóvenes parlamentarios. Allí el asambleísta aseguró que existe preocupación por tener un mundo mejor, más justo y equitativo. Mientras que Fernando Burbano, quien participó en la Comisión de Asuntos de las Naciones Unidas, abordó el papel de la ONU en la gobernanza internacional. Una de ellas, a darle mayor protagonismo a la Asamblea General y en revisar la integración y digamos, el campo de acción del Consejo de Seguridad. Por su parte, Burbano acotó que el objetivo es lograr este relacionamiento para que los compromisos que se adquieren internacionalmente sean incorporados a los cuerpos legales que construye cada Estado. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Ayukuna sina miyukunchi kasna kachichi piwiche kunawan kikimpa wasimancha mukunchi kastawan rixishpa katishun. Reforma Código Democracia. Kai kamachi musu yachina imata ñami astawan ñawpanman apakunkuna kai justicia mingarishka okupi ñami charinchi nigmi shuk niki apukuna rimanakuna pakaipi hatun yuya ima kakanmi llakta pushaka agllarina man yaykuna imapika kasna kai llankakushkamanta killakushkita mana hapishpami chaypi mishanakuyman yaykuna kan nishpami willachishkakuna. Día Mundial Alimentación kai FAO hatun tandanakuy imami kasna yaji watakuna manta kaipi yarinakushpa imagina ya kai hatun alpapachapi mikuna tianata rimanakushpa katikunkuna. Mamayakta tandanakuy ukupi kai Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre tandanakuy imami kunan punja kasna yoikunata rimanakushpa kaipi chimbapurarkakuna. Día Cáncer Mama shinallati kasna kai unguy imami kai punja kuna ima kai yakichishpa shamukunkuna shinallati chaymantami kaya punja imami kai mamayakta tandanakuy ukupi kasna kai unguyta rikushpa kariwarmi kuna ima kasna kaipi rikuchi ushanka ninmi shinallati kaipimi imashina ya kasna kai yakikuna ima tiashkata harkanapak yuyaykunata ñawpanman sinchi yachikunchi nishpami apukunaka willachishka. Kayakama machikuna kayami kutin shinallati tigrakushun. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Hasta aquí la emisión estelar de TVL Noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Una buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.